Uso de test diagnósticos en la práctica clínica. Las clases son: reconocer las características de un test diagnóstico, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Vamos a explicar el concepto de prevalencia de una enfermedad infecciosa en la población. Vamos a calcular la probabilidad post-test de una enfermedad. Además, vamos a reconocer las diferencias entre un test de screening y un test diagnóstico. Existe un cierto consenso en que el ejercicio de la medicina corresponde a un balance que realiza el médico entre dos aspectos: el arte y la ciencia. El arte, que da cuenta de las creencias, además de juicios e intuiciones por parte de quien ejerce la medicina, y la ciencia, que está relacionada con el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento de las enfermedades y sus causas, la lógica y además la experiencia previa que tiene quien ejerce la medicina. Y si llevamos el ejercicio de la medicina al proceso diagnóstico, que es muy importante para posteriormente tratar las enfermedades, o a lo mejor no tratar porque no es necesario, en este proceso, como ya sabemos, la información de que dispone el profesional médico está dado por la anamnesis al paciente y el examen físico. Además, todo el bagaje y experiencia del médico, su nivel de conocimiento, lo que hace que se plantee una hipótesis diagnóstica. En ese sentido, recordar que la hipótesis diagnóstica es una suposición, o sea, algo que podría o no ser posible. Y es entonces en relación a la hipótesis diagnóstica que se solicita un examen o test diagnóstico. Los test diagnósticos van a ser herramientas complementarias que se utilizan en la práctica clínica, en la práctica médica, entonces para sustentar o apoyar la hipótesis diagnóstica. En definitiva, en el trato inicial con el paciente, basado en la historia clínica, la anamnesis y examen físico, van a dar una idea intuitiva de la probabilidad que un paciente tenga un determinado diagnóstico, o sea, la hipótesis diagnóstica. En ese momento, en ese punto, estamos frente a una probabilidad que se denomina pretest, pues tenemos una configuración de una hipótesis diagnóstica sin haber realizado alguna prueba que lo confirme. Muchas veces la probabilidad pretest de que la enfermedad o la hipótesis sea correcta es muy alta, por lo tanto se puede proceder al tratamiento. Sin embargo, hay ocasiones en que con todos los antecedentes no es posible tratar o pensar en otra hipótesis diagnóstica o descartar la hipótesis diagnóstica. Y es en ese momento en que se requiere la presencia de pruebas diagnósticas, exámenes. Esto es cuando la información es insuficiente para traspasar uno de los dos umbrales, por lo tanto se va a requerir nueva información. Revisemos ahora los umbrales de decisión en el proceso diagnóstico. La línea azul da cuenta de la probabilidad del diagnóstico, que puede ser muy baja, partiendo desde cero, o muy alta, siendo un 100%. Esta probabilidad
entonces es a partir de una anamnesis y un examen físico, y en la que conjetura el profesional médico. Cuando estamos frente a muy bajos porcentajes de probabilidad, en base a su experiencia, el profesional descarta el diagnóstico. Sin embargo, hay una zona de incertidumbre que está entre el umbral que es denominado de estudio adicional y el umbral terapéutico. El umbral terapéutico, ¿no es cierto?, es el límite que considera el profesional médico para comenzar a tratar. Y esto es cuando la probabilidad del diagnóstico es muy alta, ¿no es cierto? Y ya se inicia la terapia. Sin embargo, hay una zona intermedia en que los antecedentes no son tan contundentes como para sobrepasar este umbral terapéutico. Y es aquí donde se requiere la prueba diagnóstica o el examen diagnóstico, ¿no es cierto?, que correspondería al estudio adicional. Las pruebas diagnósticas lo que permiten es, dando positivo, aumentar la probabilidad e iniciar la terapia. O bien, siendo negativas, disminuir la probabilidad y por lo tanto se descarta el diagnóstico y habría que redefinir la hipótesis. De esta forma, la utilidad y la importancia del test diagnóstico es que logra modificar la probabilidad pretest apoyando la toma de decisiones. Revisemos un caso clínico. Paciente, un niño de 8 años con amígdalas y faringe inflamadas, con exudado amigdalino purulento, presenta fiebre y dolor de garganta. ¿Qué agente puede estar causando la faringitis? La respuesta no es solo una, sino que son varios agentes bacterianos y virales que pueden estar causando estos síntomas. Por ejemplo, bacterianos, el Streptococcus pyogenes, también denominado Streptococcus grupo A, y agentes virales como herpes simple, adenovirus y otros. Por ello, muchas veces es importante realizar pruebas diagnósticas. En el caso de que el agente fuera el Streptococcus pyogenes, es importante tratar adecuadamente al paciente con antimicrobiano para así evitar las secuelas como glomerulonefritis y fiebre reumática. De ser la infección viral, es importante no tratar con antimicrobianos. Por ello, se hace importante entonces muchas veces el uso de pruebas diagnósticas. En el diagnóstico de la faringitis estreptocócica se utiliza un sistema denominado STOR-DECENTOR, modificado por Mack-Isaac, que utiliza la información del paciente, los signos y síntomas, asignando un puntaje. Asigna un punto a fiebre mayor a 38 grados Celsius, ausencia de tos, adenopatía cervical anterior sensible, un punto, inflamación y exudado amigdalino, otro punto, menores de 5 años, un punto, y resta un punto si son individuos mayores a 45 años. Y entonces, si el paciente presenta mayor o igual a 4 puntos, entonces se procede al tratamiento antimicrobiano
porque es una alta probabilidad que sea una faringitis estreptocócica. Sin embargo, si el puntaje es entre 2 y 3, se hace necesario un test, y si el puntaje es 1 o menos, no es necesario ni el test ni, por supuesto, tratar con antimicrobianos. Entonces, en relación a la faringoamigdalitis estreptocócica, que se debe al Streptococcus pyogenes beta-hemolítico o Streptococcus grupo A, la presentación clínica de la faringitis estreptocócica y la del no estreptocócica en general se van a superponer, por lo que en general se requieren pruebas diagnósticas. Y el estándar de oro para la identificación de el Streptococcus pyogenes o Streptococcus grupo A consiste en tomar una muestra de la secreción purulenta de la faringe, de las amígdalas, se siembra en un agar sangre y, como se muestra acá, a las 24 horas, si hay un desarrollo de colonias con una beta-hemólisis, se realiza pruebas para diferenciarla del Staphylococcus. El Streptococcus A es catalasa negativa, presenta hemólisis, en este caso una beta-hemólisis, y es sensible a bacitracina. Dentro de los test diagnósticos debemos reconocer el test o prueba estándar de oro, definido como aquel método, procedimiento o medición ampliamente aceptada como el mejor disponible para el diagnóstico de dicha enfermedad. Estas suelen ser biopsia, cirugía, autopsia y o seguimiento a largo plazo del paciente. Sin embargo, existen pruebas alternativas que tienen ventajas, por ejemplo, ser menos invasivas, pueden ser más rápidas, menos costosas, pueden realizarse fuera de los centros hospitalarios de alta complejidad, también pueden ser realizadas por personal menos calificado. En el caso del diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica, el gold estándar o estándar de oro es el cultivo faríngeo. Sin embargo, se han desarrollado otras pruebas, como por ejemplo inmunocromatografías, que son capaces de detectar el agente a través de la detección con anticuerpos de antígenos del microorganismo. Sin embargo, este tipo de pruebas deben ser evaluadas para su utilización. De esta forma, en las pruebas diagnósticas se evalúa la validez y seguridad. Esto se realiza comparando los resultados con el gold estándar para esa enfermedad. De esta forma se va a medir la validez de una prueba diagnóstica, lo que está dado por características de la prueba y que es una medición del grado en que el test mide lo que debe medir. En este caso, capaz de identificar a los individuos enfermos, lo que es y se traduce en la sensibilidad de una prueba diagnóstica. Y la especificidad de una prueba diagnóstica es la capacidad que tiene el test de determinar a los individuos que no están enfermos. Y la seguridad se relaciona con la certeza o confianza con que el test va a predecir la presencia o ausencia de la enfermedad. Estos parámetros son el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Todos los parámetros que se relacionan con un
una prueba diagnóstica están dados en porcentaje. Y la idea es escoger el más óptimo para el paciente en términos clínicos, económicos y valóricos. Veamos ahora un ejemplo de cómo se mediría la validez y la seguridad de una prueba denominada GATS, que sería una prueba directa que detectaría antígenos del Streptococcus grupo A. Y como dijimos, para medir la validez de una nueva prueba, esta se compara con el estándar de oro, que como mencionamos es el cultivo nasofaríngeo. Entonces, lo que se hace es medir simultáneamente tanto con el estándar de oro como con el nuevo test diagnóstico la presencia del Streptococcus piógenes en individuos que presentan los síntomas. Una vez hecho esto, se tabulan los datos en esta tabla que se denomina de doble entrada. Entonces, en el caso de las pruebas positivas para el test GAS, este va a resultar en una cantidad de positivos denominado A. Y estos corresponden a verdaderos positivos, determinados entonces con este test, y sabemos que son verdaderos positivos, ya que también son positivos, como se muestra acá, con el estándar de oro. Sin embargo, también con esta prueba va a dar una cantidad de positivos, denominada B, que van a ser falsos positivos. ¿Y por qué son falsos positivos? Porque dan, como se muestra acá, negativos con el estándar de oro o con el cultivo nasofaríngeo. Después hay una cantidad de individuos C que da lo que se llama falsos negativos. ¿Por qué? Porque dan negativos con el test, pero en realidad son positivos determinados con el estándar de oro. Y también va a haber una cantidad de individuos D que van a ser negativos con el test que estamos probando y también negativos con el estándar de oro. Y estos se denominan verdaderos negativos. En relación a la validez, la sensibilidad se va a calcular como la cantidad A de verdaderos positivos dividido por la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Por qué? Porque A más C es la cantidad de positivos que está determinado a través del estándar de oro. Entonces aquí se está comparando la cantidad de positivos que da este nuevo test en relación a los positivos del estándar de oro. Y la especificidad corresponde a dividir la cantidad de verdaderos negativos o la cantidad de negativos que da el nuevo test dividido por la cantidad de negativos determinado con el estándar de oro, o sea, B más D. Luego, lo que es la confianza de esta prueba se va a determinar con el valor predictivo positivo, que va a ser igual a la cantidad de positivos determinados por este nuevo test, dividido por la cantidad de positivos que da el test. Eso significa A dividido por la cantidad de A más B, que son todos los positivos que da este nuevo test GAST. Luego el valor predictor negativo va a ser igual a la cantidad de negativos, verdaderos negativos que resultan
con el test gas dividido por la cantidad total de negativos que da el test, que sería la sumatoria de C más D. Revisemos los resultados luego de hacer ambos tests, el que estamos probando, el GAST, y también la prueba Gold Standard en 277 individuos consultantes, o sea, individuos con los síntomas. Entonces, este es el total de individuos, se realizó la prueba y con el test gas resultaron 51 positivos. Estos son los positivos con el test. Sin embargo, con el cultivo faríngeo hubieron 59 positivos. Por lo tanto, el test arroja falsos negativos, puesto que los falsos negativos son realmente positivos con el Gold Standard. Y en relación a los negativos por este nuevo test, resultaron un total de 208, pero con el Gold Standard son 218, lo que significa que genera falsos positivos. Los falsos positivos realmente son negativos. Veamos los cálculos. Primero, la prevalencia de la enfermedad, que es cuánto prevalece la enfermedad en los individuos con los síntomas, corresponde a la cantidad de individuos positivos con el Gold Standard dividido por el total de individuos que tienen los síntomas. Por lo tanto, la prevalencia va a ser un 21%. Esto entonces se hace esta división y se multiplica por 100. Y la sensibilidad va a corresponder, en este caso, a la sensibilidad de la prueba GAST, que serían los 51 que dieron positivos con este test, dividido por los verdaderos positivos determinados con el Gold Standard. Y todo esto calculado en porcentaje. Y la especificidad, que es la capacidad del test de detectar a los negativos, va a ser los negativos por el test dividido por el total de negativos con el Gold Standard, lo que corresponde a un 95%. Y los valores predictivos positivos, como dijimos, corresponde a la cantidad de positivos con el test dividido por el total de positivos debidos al test, lo que correspondió a un 84%. Y el valor predictivo negativo es 208 por el total de negativos por el test, que en este caso serían 216, lo que correspondió a un 96%. De esta forma, el test diagnóstico GAS tiene una capacidad, una validez, dado por su sensibilidad, de detectar la proporción de individuos que tienen la faringoamigdalitis streptocócica igual a un 86% y una especificidad, que es la capacidad de determinar la proporción de individuos que no tiene faringoamigdalitis streptocócica igual a 95%. Y en relación a la seguridad de esta prueba diagnóstica, el valor predictivo positivo, que da cuenta de la probabilidad que el individuo esté enfermo dado el resultado positivo dado por este test, en donde esto se va a calcular como la cantidad de verdaderos positivos con el test dividido por el total de positivos con el test, lo que resultó un 83,6%. ¿Cómo se interpreta esto? La probabilidad que un individuo tenga faringoamigdalitis streptocócica, dado que el test fue positivo, es igual a un 84%. Esto es porque aproximé los valores. Y ahora,
el valor predictivo negativo, que corresponde a la probabilidad que el individuo esté sano, dado el resultado negativo por el test, se va a calcular como los verdaderos negativos con el test, dividido por el total de negativos que resultaron con el test, que en este caso resultó 96,3%. Interpretándose esto como la probabilidad que un individuo no tenga faringoamigdalitis estreptocócica, dado que el test fue negativo, es de un 96%. Algunas fortalezas y limitaciones. Fortaleza. La sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas son propiedades inherentes al test. Son independientes de la prevalencia de la enfermedad en una población, a diferencia de lo que ocurre con los valores predictores, el valor predictor positivo y el valor predictor negativo, que dependen de la prevalencia de la enfermedad en una población de similares características al del individuo consultante. Por lo tanto, las pruebas estas se deben validar, pues puede ocurrir que las prevalencias sean distintas en algunas enfermedades en relación a su lugar geográfico. En este sentido, los valores predictivos entonces van a variar con la prevalencia de la enfermedad, pues van a depender del lugar geográfico de donde es el paciente. Si en ese lugar geográfico hay una mayor prevalencia, se va a dar que va a haber un mayor valor predictor positivo y un menor valor predictor negativo. Contrariamente, si hay menor prevalencia, va a disminuir el valor predictor negativo, manteniéndose la misma técnica, y vamos a tener un mayor valor predictor negativo. Las limitaciones dadas por la prevalencia de la enfermedad en el lugar geográfico donde se va a utilizar la prueba diagnóstica hace que se proponga utilizar la razón de verosimilitud o razón de probabilidad para la toma de decisiones clínicas. Entonces, esta razón de verosimilitud o de probabilidad se puede calcular en relación a un determinado test diagnóstico que va a ser utilizado en un paciente. Los valores de razón de verosimilitud o la razón de probabilidad son independientes de la prevalencia y en esta forma genera una ventaja en relación a los cálculos de valor predictivo. Cada resultado que genera el test, por ejemplo, en el caso de nuestro test GAD, nos va a dar un resultado positivo o un resultado negativo. Cada uno de esos resultados va a tener asociado un valor de razón de probabilidad. Esos son los resultados denominados dicotómicos. También existen algunos exámenes con resultados politómicos y otros con resultados continuos. De esta forma, para los resultados de una prueba diagnóstica dicotómica tendremos razones de verosimilitud asociadas al resultado positivo y razón de verosimilitud distinta para el resultado negativo. También existen formas de calcular los resultados de razón de verosimilitud para aquellas pruebas que son politómicas, como la leucopenia, o para los exámenes que tienen resultados continuos. Nosotros ahora nos vamos a referir a aquellas pruebas de tipo dicotómica. ¿Cómo se calcula la razón de verosimilitud dado un resultado positivo? Esto es dividiendo el valor de la sensibilidad de la prueba diagnóstica
por 1 menos la especificidad de la prueba diagnóstica. Esto nos va a dar una razón de verosimilitud que nos va a indicar cuánto mayor es la probabilidad de tener un resultado positivo en un enfermo que en un sano. Y en relación a la razón de verosimilitud, dado el resultado negativo, es igual a 1 menos la sensibilidad del test diagnóstico dividido en la especificidad. Una vez que ya sabemos cómo se calculan las razones de verosimilitud, la interpretación es que ellas nos indican la magnitud en la cual los resultados de un test diagnóstico va a modificar entonces la probabilidad pretest de que el paciente tenga una enfermedad. Una razón de verosimilitud de valor igual a 1 nos dice que la probabilidad de un resultado positivo para un enfermo es igual a la de un sano. Por lo tanto, un valor de razón de verosimilitud igual a 1 no confirma ni descarta. Las razones de verosimilitud tienen utilidad cuando se alejan del valor 1. Esto implica que el realizar la prueba va a generar un cambio en la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad o que no la tenga. Para poder salir, como mencionamos inicialmente, de la zona de incertidumbre. Entonces, las pruebas más potentes en relación a su sensibilidad y especificidad van a generar razones de verosimilitud mayores que 10 o bien menores que 0,1. Lo importante es que se alejan de 1. Las que tengan poca potencia como prueba van a tener valores entre 5 y 10 o valores entre 0,1 y 0,2. Aquellas que tampoco van a tener mucha utilidad porque me van a generar probabilidades que van a generar dudas, van a dar resultados de razón de verosimilitud entre 2 y 5 o entre 0,2 y 0,5, que ya esto se comienza a acercar mucho a 1. Y las que tienen valores entre 1 y 2, 0,5 y 1 tampoco son pruebas útiles. Y en relación a nuestro ejemplo de la detección de la faringoamigdalitis estreptocócica con el test GAS, los valores de razón de verosimilitud dado el resultado positivo es 19, ¿no es cierto? En este sentido es mucho mayor que 10 y la razón de verosimilitud negativa es mucho menor, es menor que 0,2. Por lo tanto, esto haría que esta prueba, ¿no es cierto?, como dijimos, en la medida que se aleja del valor 1, va a prestar mayor utilidad para confirmar la hipótesis diagnóstico o para rechazarla. Revisemos cómo la razón de verosimilitud modifica la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Veamos esto en el ejemplo del test GAS que utilizamos para detectar a los pacientes que presentan faringoamigdalitis estreptocócica. Los valores de razón de verosimilitud que resultaron para la prueba GAST fue razón de verosimilitud positiva, dado resultado positivo igual a 19, y el valor negativo de razón de verosimilitud fue igual a 0,14. Para esto vamos a usar este tipo de gráfico especial que se llama nomograma de Fagan. Lo primero que vamos a requerir
para esta enfermedad y para ver cómo la prueba modifica la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad una vez realizada la prueba, vamos a requerir la probabilidad pretest. La probabilidad pretest de que el paciente tenga la enfermedad corresponde a la probabilidad que tiene un paciente de presentar una enfermedad en función de sus síntomas, edad, raza y residencia. En este sentido, esto va a corresponder a la prevalencia, que si se recuerdan, resultó en un valor de 21%. Y veamos qué pasa con la modificación de la probabilidad que se genera al realizar el test. Y para ello vamos a utilizar el valor de razón de probabilidad o likelihood ratio positiva. Si se recuerdan, ese valor para la prueba nos dio un valor de 19. Por lo tanto, vamos a tener un punto en 21 y vamos a marcar en el valor cercano a 19. Y vamos a proyectar una línea entre el valor de la prevalencia y el valor de likelihood ratio y vamos a extrapolar y proyectar una línea hacia este eje que nos da la probabilidad post-test. Y esta línea que está ya dibujada acá nos dice que el realizar esta prueba GAS nos va a modificar la razón de probabilidad desde un 21% hasta más de un 80% de probabilidad que el paciente que tuvo el resultado positivo tenga la enfermedad. Por lo tanto, sobrepasamos el umbral de incertidumbre y estamos ya sobrepasando el umbral de tratamiento, por lo tanto podemos tratar al paciente. Distintamente con el valor dado negativo en el paciente, dado negativo, que fue 0,14, marcamos el valor 0,14, hacemos la proyección desde la prevalencia y nos proyectamos extrapolando hasta la línea de probabilidad post-test, en donde nos resulta un valor cercano a 3-4% de probabilidad que el paciente tenga la enfermedad una vez que realizamos el test y este test dio negativo. De esta forma, entonces, podemos demostrar la utilidad de los test diagnósticos y de utilizar la razón de probabilidad para la modificación de la probabilidad de la enfermedad en un paciente. Revisemos la razón de verosimilitud en los resultados politómicos. Y como ejemplo vamos a ver el Score Center, el puntaje clínico para evaluar el diagnóstico de la faringomigdalitis estreptocócica. Los puntajes varían desde 0 hasta 4 y está comparado con los valores de los resultados de cultivo faríngeo y todo esto genera razones de verosimilitud que, como vemos, si el puntaje clínico es 0, la razón de verosimilitud es muy baja. Por lo tanto, la probabilidad que tenga la enfermedad en relación a un individuo sano es muy baja. Sin embargo, a medida que, como vimos, el puntaje aumenta, el valor de la razón de verosimilitud aumenta, por lo tanto la probabilidad que este individuo tenga una faringomigdalitis estreptocócica en relación a uno que no tenga es mucho mayor. En relación a los test diagnósticos, como ya vimos, el objetivo es diagnosticar una enfermedad en un paciente con síntomas. Los exámenes, los test diagnósticos van a ser sensibles y deben ser muy específicos. Y es importante conocer la probabilidad
pretest, o sea, la probabilidad que el paciente tenga la enfermedad que se va a estudiar antes de solicitar estos exámenes. Pero también existen los test de screening, en donde su objetivo es encontrar un enfermo que está asintomático en una población sana. No diagnostica, solo selecciona un subgrupo de la población con alta probabilidad de tener una enfermedad. Los requisitos de los test de screening: que tengan alta sensibilidad, que la enfermedad sea de alta prevalencia, que haya una terapia efectiva para la enfermedad, como por ejemplo las pruebas de Papa Nicolau y las pruebas de detección de VIH. Todas estas pruebas entonces van a requerir posteriormente una confirmación con un test diagnóstico. En resumen, el diagnóstico de una enfermedad es un proceso que contiene incertezas, por lo que se hacen necesarias pruebas diagnósticas de apoyo. Para una enfermedad hay diferentes test diagnósticos que difieren en sus propiedades, que son la especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Las razones de verosimilitud positiva o negativa son una medida de la potencia y utilidad de un test diagnóstico. Los valores de razón de probabilidad, ya sea positivo o negativo, entre más alejados de uno, hacen que la prueba tenga mayor probabilidad para confirmar y o descartar la hipótesis diagnóstica en cualquier lugar, independiente de la prevalencia de la enfermedad.